Los grupos sanguíneos son una clasificación de la sangre de acuerdo con las características presentes en la superficie de los glóbulos rojos y en el suero de la sangre. Las dos clasificaciones más importantes que podemos describir en estos grupos en los seres humanos son los antígenos y el sistema RH o también llamado factor RH. Dentro de los elementos que componen la sangre de los grupos sanguíneos se encuentran los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y el plasma. Los glóbulos rojos tienen unos marcadores en la superficie que los caracterizan. Estos marcadores más conocidos como antígenos son proteínas y azúcares que utiliza nuestro sistema inmunitario para reconocer los glóbulos rojos. En los grupos sanguíneos hay dos principales sistemas para determinar el grupo sanguíneo de la persona. Son el sistema ABO y el RH. El sistema sanguíneo ABO es el más importante de todos los grupos sanguíneos. Este se divide en 4 grupos, que son A, B, AB y O. Dentro del grupo A, el sistema sanguíneo tendrá hematíes que poseen antígeno A y en el suero anticuerpo anti-B o beta. En el grupo B, este grupo sanguíneo tendrá hematíes que tienen un antígeno B y en el suero un anticuerpo anti-A o alfa. Después está el grupo AB. En este grupo sanguíneo los hematíes poseen antígenos, tanto A como B, y el suero carece de anticuerpos. Mientras en el grupo O, cuando sus hematíes carecen de antígenos A y B, mientras en el suero sí habrán anticuerpos correspondientes a los antígenos A y B. En el sistema RH, el sistema inmunológico, que sigue en importancia del sistema ABO en la práctica transfusional. El sistema RH en la sangre se clasifica como RH positivo, lo que significa que tiene el sistema o factor RH, o RH negativo, que quiere decir sin el sistema RH o factor RH. El sistema RH se divide en 8 grupos, que son O negativo, O positivo, A negativo, A positivo, B negativo, B positivo, AB negativo y AB positivo. En el O negativo, el grupo sanguíneo no tiene marcadores A ni B. Tampoco va a presentar el factor RH. En el O positivo, este grupo sanguíneo no tiene marcadores A ni B, pero sí presenta el factor RH. Se trata de uno de los grupos sanguíneos más frecuentes junto con el A positivo. En el A negativo, el grupo sanguíneo solo tiene el marcador A, mientras que en el positivo, el grupo sanguíneo tiene el marcador A y el factor RH, pero no tiene el marcador B. En el B negativo, el grupo sanguíneo solo tiene el marcador B, mientras que en el B positivo, este grupo sanguíneo tiene el marcador B y el factor RH, pero va a carecer del marcador A. En el AB negativo, el grupo sanguíneo tiene los marcadores A y B, pero carece del factor RH. Mientras en el AB positivo, el grupo sanguíneo tiene los 3 marcadores AB y el factor RH. Por ejemplo, supongamos que se tiene el grupo sanguíneo A, puesto que la sangre contiene el marcador A, fabricará entonces anticuerpos B. Si entran marcadores B en el cuerpo que están presentes en el grupo sanguíneo B y AB, el sistema inmunitario reaccionará en contra de ellos. Esto significa que solo se puede recibir transfusiones procedentes de personas que tengan grupos sanguíneos A y O, pero no de personas con grupos sanguíneos B o AB. De la misma forma que si la sangre contiene el marcador B, el cuerpo fabricará anticuerpos A. Por lo tanto, como persona del grupo sanguíneo B, solo podrá recibir transfusiones procedentes de personas con los grupos sanguíneos B y O, pero no de personas con los grupos sanguíneos A o AB. Tiende a cambiar
un poco en las personas con grupos sanguíneos AB y O. ¿Por qué? Porque si tienen tanto marcadores como A y B en la superficie de los glóbulos rojos, que son del grupo sanguíneo AB, el cuerpo no necesitará luchar contra la presencia de ninguno de los dos. Eso significa que las personas con grupos sanguíneos AB pueden recibir transfusiones de personas con grupos sanguíneos A, B, AB y O. Pero si se tiene el grupo sanguíneo O, los glóbulos rojos no contendrán marcadores A ni marcadores B. Por lo tanto, el sistema inmunitario reaccionará fabricando anticuerpos A y B, defendiéndose cuando le administren la sangre de los grupos sanguíneos A, B o AB. Y cabe resaltar que una persona con el grupo sanguíneo O solo puede recibir transfusiones de su mismo grupo sanguíneo. Tiene que ser exclusivamente del grupo sanguíneo O. En conclusión, el sistema inmunitario es el que nos va a servir de protección para nuestro cuerpo contra invasores, siendo este el encargado de identificar los antígenos, tanto propios o ajenos. Para recibir una transfusión sanguínea segura, el sistema inmunitario de la persona que recibirá la sangre debe reconocer que las células sanguíneas del donante son compatibles con las suyas propias. Si las células sanguíneas no se reconocen como compatibles, el sistema inmunitario mandará señales a las células en las cuales producirán un rechazo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Va a pasar este rechazo porque el sistema inmunitario va a reconocer esos antígenos como ajenos, no como propios. Por ejemplo, si a un paciente le administran un grupo sanguíneo inadecuado, los anticuerpos de él se encargarán de inmediato de destruir las células invasoras. El sistema inmunitario tendrá una respuesta agresiva en el cuerpo, en el cual puede causar fiebre, escalofríos e hipotensión, provocando insuficiencias en sistemas corporales que son vitales, como el sistema respiratorio o renal. Por medio de los grupos sanguíneos podemos detectar enfermedades hereditarias.